la estudiaron en su clase pues, de bienes. Entonces, otra de las formas que le parece a uno inusual, y efectivamente es inusual, es la pérdida de la cosa que se debe. ¿A qué hace referencia esta forma de extinguir obligaciones? A que se extingue la obligación o porque el objeto de la misma se pierde, o porque se destruye, o porque sale del comercio, como en el caso de un embargo, o porque desaparece y se ignora el paradero del objeto a cumplir. Simplemente, y ha de entenderse conforme al artículo 1730, que si la cosa se pierde por descuido del deudor, entiéndase, o por culpa del deudor, perdón, entiéndase por él la falta de cuidado y diligencia en la custodia de la cosa, no se va a extinguir la obligación. Y esa culpa se presume desde el punto de vista de una presunción de hecho, es decir, que admite prueba en contrario, cuando se encuentra el poder la cosa del deudor. Leamos por favor el artículo 1730, si son tan amables, del Código Civil. (1730) Presunción de culpa del deudor. Siempre que la cosa parece en poder del deudor, se presume que ha sido por hecho o por culpa suya. Exacto. Entonces, fíjese que ahí hay una presunción. Si las cosas se pierden en poder del deudor, se presume que es culpa de él. Esa es la primera presunción. Y la segunda es la que se deriva del 1731, que si se pierde la cosa, una vez el deudor se encuentra en mora, la obligación subsiste, pero cambia de objeto. Es decir, no voy a entregar el computador que se perdió, pero sí voy a entregar el valor del computador que se perdió. Entonces, hay dos excepciones al principio de que la pérdida de la cosa que se debe extingue la obligación. Le repito, la primera es que se pierda con culpa del deudor, la cual se presume si la cosa está en su poder. Y la segunda es que si se pierde durante la mora, es decir, una vez constituido en mora el deudor, se llegase a perder, incluso sin culpa de él, se cambia el objeto, es decir, ya no voy a entregar la cosa, sino voy a pagar el precio de la cosa. O sea, la mora, recuerden que la mora es la que les marca en todas las obligaciones el derrotero de exigibilidad. A tal punto qué pena, que... ¿usted me podría regalar un ejemplo ahí de eso que me está diciendo? ¿De qué? De lo de la pérdida de la cosa. Por eso. O sea, usted me compra este computador que tengo acá y yo quiero entregárselo mañana, que es 6 de octubre. Llegado el 6 de octubre, yo no le entrego y el 7 de octubre la llamo y le digo, doctora, el computador se perdió. No puedo cumplirle porque el computador se perdió. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo la norma? Pues lógico, si las cosas se pierden, pues no hay cómo cumplirlas. Pero tampoco es que simplemente el deudor diga se perdieron. Entonces, ¿cuándo, si la cosa se pierde, no se extingue la obligación? Cuando hay culpa del deudor en la pérdida. Cuando hay culpa del deudor en la pérdida, se presume la culpa, la falta de cuidado en la custodia del computador, en el ejemplo que tenemos, si el bien se pierde en poder del deudor. Entonces yo tenía que entregarle a usted el computador y se pierde en poder mío, la ley presume que hay culpa de mi parte en la pérdida de la cosa y no extingue la obligación. Repito, no le puedo devolver la misma cosa porque se perdió. Entonces me tocará u otra cosa o pagarle el precio. Y tampoco se extingue la obligación cuando ya estoy en mora. Es decir, mañana que debe entregarle el computador, mañana a las 12 de la noche yo estoy en mora y el computador se pierde el 7 de octubre a la 1 de la mañana. Entonces ya estoy en mora, no se extingue la obligación por pérdida.
¿Es claro? Ah, ok, gracias, sí, señor. Este es un fenómeno que uno diría, esta joda no se da jamás. Pero sí se puede dar. Sí se puede dar en esos casos generales que les digo. ¿Por qué? Porque se puede perder la cosa sin que haya descuido. Es algo que a uno no le cabe en la cabeza, porque si usted tiene la custodia de las cosas y las cosas se pierden en poder suyo, pues usted tiene que responder. ¿Por qué? Porque no lo cuidó debidamente. Pero las cosas sí se pueden destruir, y se pueden destruir por un terremoto, o se pueden destruir por un incendio, o pueden salir del comercio por un embargo. Le embargaron. Entre la fecha de celebración del negocio y la fecha de cumplimiento le embargaron. Entonces, digamos que es una cosa muy real, pero no es fácil para nosotros como abogados entender que porque algo se perdió, yo ya no cumplo. Pues tendrá usted que demostrar que se perdió sin su culpa y que no se perdió durante la mora. Deme un momento, por favor. Ya. Ahora, y aún estando en mora, ni siquiera la pérdida por caso fortuito, como sería en el caso, qué sé yo, de un terremoto, ni siquiera en ese evento podría decirse que se extingue la obligación, cuando el deudor está en mora. Es decir, ¿a qué va uno o a qué conclusión llega? Que lo que pase después de la mora siempre será responsabilidad del deudor y no podrá extinguirse la obligación. Por eso la norma dice, si hay en el 1732, si estando en mora perece por caso fortuito, no se extingue la obligación, sino que debe el deudor pagar la indemnización de perjuicios, salvo que hayan pactado cosa diferente. Y si la cosa reaparece, tendrá el acreedor derecho a recuperarla, si es que pues está enamorado de esa cosa que reapareció, restituyendo lo recibido como indemnización. O sea, esto es un caso muy raro. Yo, por ejemplo, lo asimilo cuando se pierde una antigüedad, aquellos coleccionistas de antigüedades que, por ejemplo, le dicen que, mire, eran los calzoncillos con los que peleó Simón Bolívar en la batalla de Boyacá. Entonces el tipo le gusta la historia y dice, no, sí, yo los compro. ¿Cuánto valen los calzoncillos de Simón Bolívar? Valen 50 millones. Listo. Entonces, si eso se pierde, pues son bienes que ningún tipo de indemnización le serviría. No es simplemente devolver los 50 millones, sino el valor histórico que eso tiene. Entonces, en esos casos aplicarían todas estas normas. Pero de resto es muy raro ver un caso de esos. Y lógico, si a él se le perdieron los calzoncillos de Bolívar que compró y eso reaparece, el man no le importan los 50 millones de pesos de indemnización que le dieron, devuelve los 50 y muéstreme los calzoncillos.
Es algo similar, por ejemplo, a lo que ocurrió cuando desapareció la espada de Bolívar y luego en un homenaje ridículo, pues allá aparecieron entregando, vaya uno a saber si ese pedazo de lata que entregaron era o no. Toca creer. Entonces, y lógicamente que en un país como el nuestro, el hurto no se considera un caso fortuito y lógicamente no hay extinción de la obligación por pérdida de la cosa que se debe. Así lo señala el 1735. Si no, ahí sí, tras de que somos medio de mala fe, nadie cumpliría nada. A todo el mundo, ahorita que lo roban a usted, en Colombia que se roban hasta un aplauso. Entonces, sí, usted va a un homenaje y aplauden a uno y uno dice que lo está aplaudiendo a uno. Se roban las ideas en un trabajo de una universidad. Dicen que el que escribió fue el alumno y uno nomás de leerlo sabe, pues no fue él. Tampoco se extinguirá la obligación si perece por culpa del deudor o uno de sus dependientes. Solamente, doctores, podría presentarse este fenómeno en el evento previsto en el 1739. Leámoslo, por favor. Hola. Hola. Un momento, profe, que lo estoy buscando. Doctores, el próximo examen, la próxima análisis o evaluación que hagamos de este tema lo vamos a hacer oral. Porque debo confesarles que me cansé. Digamos, mire, hoy la verdad no fui a la universidad. Hoy estoy hablando desde otro lado. Que dije, voy y le dicto a 30 sillas y fuera de eso uno les pregunta y nadie le contesta y los pongo a leer y nadie lee. Pues eso es un comentario supremamente odioso el que les voy a hacer. Yo no necesito que me lean la norma. O sea, si los digo que lo lean es para que ustedes, que son los que están aprendiendo, sepan por lo menos ubicarse en el código. Pero esto es increíble, doctores. Por eso es que a mí las notas en pandemia o las notas en virtualidad me parecen una sandez. Ustedes sacaron 5. No, yo no, y voy a decirlo con todo respeto. Vaya uno a saber si contestaron ustedes o contestó otro. Entonces, por eso el examen de esto de extinción de obligaciones que vamos a hacer, ya les digo cuándo, lo hacemos oral. Ya ustedes verán si asisten al salón de clase o si se conectan con pantalla encendida. ¿Listo? Alguien que por favor me lea el 1739 y si no lo encontraron, paso derecho y listo, lo leen ustedes luego. Profe, pérdida de la cosa durante la mora del acreedor. La destrucción de la cosa en poder del deudor después que ha sido ofrecida al acreedor y durante el retardo de éste en recibirla no hace responsable al deudor sino por culpa grave o dolo. Entonces, si las cosas se pierden después de que el acreedor no compareció a recibirlo, por ejemplo, ustedes compraron un carro, quedaron de ir hoy a recibirlo y no fueron por cualquier vaina, eso extingue la obligación si se pierde la cosa, salvo que se demuestre que el deudor en el cuidado de la cosa, a pesar de la mora del acreedor, obró con culpa grave, es decir, no negligencia, sino la diligencia que aún los hombres negligentes ponen en sus negocios propios, artículo 63 del Código Civil y 1604 del Código Civil. ¿Listo? Solamente en ese caso. Ahora, frente a la transacción como última forma de extinguir la obligación,
La transacción es un contrato, un acuerdo de voluntades por el cual dos o más personas deciden terminar extrajudicialmente un litigio o precaver la solución de un litigio eventual que se les pueda presentar en desarrollo de un contrato. Lo encuentran regulado en el artículo 2469 y siguientes del Código Civil, y también es reconocido como una forma normal de terminar los procesos en materia procesal. Siempre tendrá por objeto la transacción derechos patrimoniales, ojo con esto, libres. Libres. Todo lo que tenga que ver con medio centavo se puede transigir, se puede negociar. La indemnización y la responsabilidad civil se puede transigir, se puede perfectamente negociar. Lo único que no puedo transigir, pues son los derechos de la personalidad, como sería cuando, por ejemplo, ustedes, si van a presentar un examen, pongan a un abogado a que lo conteste y no lo contesten ustedes. Ese es un derecho que no se puede transigir. Los alimentos futuros no se pueden transigir porque la obligación alimentaria se causa con el desarrollo del tiempo, de manera que si usted le paga a sus hijos los alimentos hasta que cumpla 25 años, cuando tiene 8, pues no sabemos qué pueda pasar cuando tenga 10, cuando tenga 12, en fin. El Estado civil dice las normas que no se puede transigir. Yo no comparto esa tesis, pero simplemente es un comentario práctico. ¿Por qué? Porque desde el momento en que el divorcio se puede suscribir por acuerdo ante notario público, significa que puede transigirse. Eso no fue simplemente una delegación de competencias para descongestionar los juzgados. No. Y en el Estado civil, cuando yo me divorcio, estoy transigiendo sobre mi estado civil y retornando a mi estado civil de soltero. Por eso considero que sí. Sin embargo, pues el 99.9% de las personas dice que no, y efectivamente la norma dice así. Los derechos eventuales, nada de lo que sea incierto se puede transigir. ¿Por qué? Porque precisamente falta ese elemento que me genera la seguridad de lo que estoy transigiendo. Los únicos requisitos para que opere la transacción es la existencia de una obligación insoluta o la existencia de un conflicto y la capacidad de disponer. Es decir, que tanto que las personas que suscriben el acuerdo transaccional tengan la disponibilidad o la libre administración de los bienes o de los derechos sobre los cuales están realizando la transacción. Y por eso, la transacción lo primero que hace es reconocer un derecho o una obligación preexistente. Al decir transacción, ya no vamos a discutir si la obligación existe o no, si la obligación es legítima o no. No. En medio de la transacción o el objeto de la transacción es yo acepto que yo soy deudor suyo y punto. ¿De cuánto? Lo que digamos. Es cosa juzgada lo que lleguemos a firmar en la transacción. No puede debatirse en ningún otro juicio, simplemente de la transacción nace un título ejecutivo y usted va, si no le pagan, a cobrarlo ante un juez como si fuera un cheque y solamente produce efectos entre las partes. Es, después del pago, la forma de extinguir obligación por excelencia. ¿Por qué? Porque a través de la transacción usted omite todos esos requisitos pequeños, chiquiticos, que veíamos en la remisión, que veíamos en la compensación, en la confusión, en cualquiera de las otras formas de extinguir obligaciones. No, acá simplemente hay una obligación que no está satisfecha y vamos a llegar a un acuerdo sobre cómo la vamos a pagar. Y al ser un contrato, la transacción, no simplemente una forma de extinguir una obligación, pues esa transacción, como cualquier contrato, es susceptible de ser nula o de declararse nula por vicios de consentimiento, inexistente porque efectivamente no existe el conflicto. Es decir, cualquiera de las causales de ineficacia que miraremos esto para la parte final del semestre se aplica a estos fenómenos. Y puede tener la transacción lo que tiene cualquier contrato, doctores, incluso la cláusula penal. Yo puedo pactar que en caso de que usted no incumpla la transacción, aplica una sanción. Es perfectamente viable, conforme a lo previsto en el 2486. Entonces, doctores, es, como les digo, la forma de extinguir obligaciones por excelencia. Debe siempre hacerse por ese lado para evitar inconvenientes. Entonces, como hoy me sacaron la piedra
tienen examen el próximo martes. Examen oral de obligaciones. ¿Qué entra en el examen? Todo lo que hemos visto. Ustedes me van a demostrar a mí en ese examen que saben cómo nacen las obligaciones y saben cómo se extinguen las obligaciones. El material lo tienen en como se llame eso, en el aula virtual. Por eso les digo que el martes, para que tengan la posibilidad, si a bien lo tienen, eso sí, no se vayan a preocupar mucho, de hacer las lecturas de acá al lunes y puedan formularme los interrogantes que tengan. Como les digo, el examen empieza a las 8:15. Yo estaré ubicado en el 301 de la universidad y ustedes irán allá si quieren ir presencial o si quieren conectarse. Que se conecta es con cámara y mostrándome que no está ahí con nadie, sin códigos, sin apuntes, sin Google, sin nada. Es puro conocimiento. ¿Listo? Ok, profesor, sí, señor, listo. Entonces, ¿qué va con eso? Nosotros, si el lunes ustedes no tienen preguntas, pues yo sigo con el tema que ese sí ya no entraría a esta prueba, que son los derechos auxiliares del acreedor. Para terminar el semestre con ineficacias, y sobre eso es que los voy a evaluar, solamente sobre ineficacias los voy a evaluar en el examen final. Aunque, no, mentiras, no se puede, se me olvidó que esto es por competencias, y al ser por competencias, el examen final pues va a ser de todo lo que hemos visto. ¿Por qué? Porque ustedes, si sacaron uno y otro uno, y al final saben, pues lógicamente que tienen la competencia y deben aprobar. ¿Listo? Entonces, a estudiar, doctores, y nos vemos de hoy en 8. Digo, nos vemos el lunes. Bueno, ok, profesor, gracias. Feliz fin de semana, muy amable. Que estén bien. No.